Hola, en este tutorial vamos a hacer una introducción al análisis de redes personales utilizando Network Canvas, un software muy visual que creo que os gustará. Pero antes vamos a recordar algunas cuestiones y algunos conceptos básicos que son importantes. La primera es la diferencia entre redes completas y redes egocéntricas. Fijaos, aquí tenemos un sociograma hecho automáticamente a partir de la coocurrencia de diferentes personajes, por ejemplo, Jon Nieve con Daenerys o Jon Nieve con Tyrion. En el libro, estando sus nombres entre 15 palabras. Si aparecen juntos, el programa automáticamente establece un vínculo. La suma de todos estos vínculos nos permite ver este sociograma de algunos de los libros de Juegos de Tronos, no de todos, como podéis ver, no hay una relación aquí. Y bueno, nos sirve de manera metafórica para ver la diferencia entre una red completa, que sería esta que estamos viendo, y las diferentes egorredes de los diferentes personajes que forman parte de la saga Juego de Tronos, ¿vale? Entonces esta sería un poquito la idea. Con las redes completas tenemos una visión de conjunto, pues esto, ¿no?, del universo Juego de Tronos, y con las redes personales lo que hacemos, las redes egocentradas, las redes ego networks, que ahora veremos la diferencia, nos centramos en cada uno de los personajes en concreto a través de diferentes, y recogemos el mundo social que les rodea. Una manera más correcta de ver esta diferencia es con este gráfico tomado del libro, de nuestro libro Conductive Personal Networks, lo hizo Rafael Baca. Este gráfico, básicamente la idea es que si nos fijamos en un contexto institucional determinado, por ejemplo una escuela, una universidad, una iglesia, un club deportivo, un viaje, nos centramos en un netdom, como diría Harrison White, nos centramos en un dominio de red. Pues aquí lo que podemos hacer es un análisis completo o como mínimo recoger datos de la mayoría de las personas o nodos que forman parte o entidades que forman parte de este netdom y ver las relaciones que hay entre estas entidades, nodos o personas, ¿no? Entonces aquí tendríamos dos egos que tienen relaciones con sus respectivos alteris, pero también vamos a los alteri y les preguntamos si tienen relaciones, etc. Pero la vida es un poquito más compleja que Juego de Tronos, es decir, que según Harrison White no solo vivimos en una saga de libros, también vivimos en otras, vivimos en Los Miserables, vivimos en Capitanes Intrépidos, vivimos en otras con diferentes identidades. Entonces, no solamente estamos aquí, nos interesa de este ego su vida. Fijaos que ego está relacionado con un alter en este netdom y con este otro ego con otro alter en este netdom, sino que nos interesa los diferentes contextos institucionales o las diferentes organizaciones o netdoms en los que ego es activo. Por lo tanto, nos interesaría pues no solamente la escuela, sino también la iglesia, también el club deportivo, también viajes, también, etcétera, o eventos de todo tipo, ¿entendéis? Entonces, el énfasis en las redes completas es en un contexto institucional o en un netdom, y el énfasis en las redes personales es en todos los contextos a través de los cuales ego actúa o tiene diferentes identidades. Veamos un ejemplo, libros Egocentric Network Analysis, ¿no? Como podéis ver, aquí la representación de una ego network, como podéis ver, es muy pequeña. Ego forma parte de la red, fijaos, ego es en blanco, forma parte de la red. Hay muy pocos alteri, 2, 4, 6, 2, 4, ¿vale? Y así todo es útil porque podemos ver que una persona cognitivamente normal pues tiene, digamos, relaciones más abiertas que una persona con demencia que está muy centrada en su red de apoyo, ¿no? Y esto tiene consecuencias pues, para su salud. Nosotros, por nuestra parte, cuando hablamos de redes personales, hablamos pues esto, ¿no?, de redes completas, de redes a través de diferentes círculos, la familia, los amigos en la República Dominicana, por ejemplo, el deporte, el softball o el trabajo con diferentes personas que son de diferentes nacionalidades. Aquí, como puedes ver, hay una persona
casada con una española en este caso. Aquí hay diferentes personas que viven y trabajan en Cataluña, son originarios de Cataluña. Es decir, ego no está incluida en la red. Podemos ver muchas más alteri, muchas más relaciones y ego no forma parte de la red, ¿vale? Son dos, entonces, juntando las dos cosas, no solamente lo hemos hecho nosotros, esto lo han hecho otras personas, juntando las dos cosas tendríamos que Ego-Centered Networks, normalmente ego no está incluido y el tamaño es pequeño, mientras que en las redes personales normalmente ego está excluido porque si no tendría relaciones con todo el mundo y es una información redundante y el tamaño es grande. A partir de 20, 25 alteri podemos tener un muestreo de la red, de nuestra red personal en los diferentes contextos de interacción. Las relaciones alter-alter o bien están ausentes en las ego networks, es decir, que podemos encontrar con ego y sus diferentes alteri, o con ego con sus diferentes alteri y las relaciones entre esos alteri, pero con pocos casos, o bien, como os decía, o están ausentes o pueden ser dirigidas o orientadas. Esto de por qué es posible tanta diversidad, por qué podemos observar esas redes tan pequeñas y podemos preguntarle a los alteri, cosa que con las redes personales no podemos. Es un contexto de, por ejemplo, de apoyo social. Podemos preguntarle a ego o podemos preguntarle a los alteri, podemos reconstruirle algo network de diferentes maneras. Con lo que nos diga ego, con su información cognitiva, con lo que nos digan las diferentes personas de la Ego Network o observando, por ejemplo, un trabajador social, una trabajadora social, observando las relaciones que ego tiene, ¿vale? Y estaría centrado en un contexto normalmente, pueden ser en más. En las redes personales es diferente. Normalmente ego no está incluido porque hay muchas relaciones y nos basamos en los reportes de ego sobre sí mismo, sobre sí misma. Aunque ahora con la convergencia de las redes offline y online, pues ya tenemos estas redes personales digitalizadas y con rastros en muchos sitios muy, muy diversos. Facebook sería un buen ejemplo de que la red que está allí en Facebook, la red personal de Facebook y la red offline, pues son muy convergentes, ¿eh? Pero bueno, la idea es que recogemos múltiples contextos de interacción. Incluso Facebook a lo mejor no recoge todos esos contextos todavía. Una cosa importante a tener en cuenta es que aunque podamos a veces hacer encuestas de redes personales y recoger 30 alteri, las relaciones de estructura alter-alter a veces están normalmente restringidas a una muestra entre 5, 6, 7. Es decir, que no es muy común encontrarte con una información estructural rica de todos los alteris, sino de una muestra. Eso tiene consecuencias para los análisis y para muchas cuestiones. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, tenemos esta tabla, de hecho está ya publicada en la revista Redes, en esta reseña del libro de Brea Perry y otros, ¿vale? Y dicho esto, las diferencias entre redes sociocéntricas y redes egocentradas, y dentro de redes egocentradas, las que son, digamos, ego networks y las que son redes personales, a la hora de recoger estas redes, ya sean unas u otras, pues podemos o bien hacerlas online o bien hacerlas cara a cara o con la ayuda de diferentes dispositivos, ¿no? Entonces, a través de encuestas online tenemos diferentes soluciones, hay otras, pero estas son las más comunes. Una es utilizar el programa EGOR, Ego para el paquete EGOR para R, en combinación con Qualtrics, que como sabéis es una plataforma de encuestas y de otras muchas cosas, ¿no? Pero una plataforma de encuestas. Entonces, si vamos aquí a este enlace, podemos ver pues, que nuestros colegas Joy Luz y Tincref pues, bueno, han hecho diferentes templates para que Qualtrics pueda utilizarlos y se puedan hacer encuestas online sobre redes sociocéntricas o personales, ¿vale? Aquí tendríais un ejemplo también con atributos de los alteris generado, etc. Y alter-ties, es decir, es una solución, digamos, muy cómoda si conoces un poquito de R. Aparte, bueno, y eso está en YouTube, el paquete se puede bajar o directamente con R. Hay que hacer un poco de script.
Y con EgoWeb, que sería otra solución, EgoWeb sería un paquete que David Kennedy ha desarrollado durante muchos años, que también es open source y que está disponible, pero que tiene una característica, y es que necesitas tener un servidor. Así como Qualtrics ya te da el servidor, porque es una plataforma, con EgoWeb necesitas tener un servidor instalado y entonces a partir de ahí a recolectar las encuestas. Os pongo un ejemplo. Alejandro García Macías nos ha colocado un fantástico servidor que podemos usar, podéis hablar con él y con esto nos permite, pues bueno, nos permite diseñar diferentes encuestas. En este caso es el proyecto IDIVAL de la Rosa Fernández, cuidado de las redes de personas con demencia en Cantabria, en España. Y bueno, tenemos preguntas para Ego, preguntas diferentes variables, localidad, tipo de demencia, alters que prestan apoyo, un generador de nombres, alter pair, es decir, alter relaciones, visualización de la red, es decir, se pueden hacer muchísimas cosas a través de Internet, ¿de acuerdo? Pero también lo que podemos hacer es intentar administrar o recoger las redes cara a cara o con la ayuda de las herramientas telemáticas. Es decir, que podemos tener una tablet cada uno de nosotros y ir rellenando la encuesta con lo que nos diga Ego o conjuntamente. Y para eso tenemos Network Canvas, que es el programa que vamos a ver ahora. Entonces, Network Canvas. Network Canvas es un software que es gratuito, es open source, como podéis ver aquí, se puede descargar, que tiene la siguiente filosofía. Básicamente, lo que primero que hay que hacer con la herramienta Architect es crear un protocolo o un cuestionario. Por ejemplo, he creado dos en este caso, uno que es la red personal o la red personal de emprendedores sociales o emprendedoras sociales. ¿Vale? Creas un protocolo. Ese protocolo, una vez ya lo has probado, lo pones en un servidor. Este servidor, pues lo que va a hacer es distribuir ese protocolo entre todas las herramientas. Hay una tercera herramienta que se llama Interview, que lo que hace es recoger el protocolo, se lo administra a un Ego y lo vuelve a exportar al servidor. Otro device, en otro contexto, pues se administra el protocolo a otro emprendedor social, por ejemplo, y se vuelve a pasar al servidor, que así va recogiendo las diferentes entrevistas hechas con diferentes personas, con diferentes dispositivos, y los reúne todos y permite exportar los datos y comparar por diferentes emprendedores, por sectores, por género, por clase social, por el capital, por tipo de actividad, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la filosofía, una filosofía sencilla. No es necesario tenerlo todo, simplemente teniendo el interview y un protocolo, pues ya es suficiente pues para hacer la práctica de hoy, por ejemplo. Y bueno, tenéis un vídeo explicativo y podéis entrar en contacto con los desarrolladores y bueno, y es un proyecto realmente interesante. ¿De acuerdo? Pues vamos a ir por empezar por el principio e ir a Architect. Entonces, con Architect, que aquí tenemos el ejemplo, como os decía, pues hay diferentes protocolos, podemos crearlo, abrirlo y, por ejemplo, este que he hecho de red personal, ves la filosofía de Architect. Básicamente, su filosofía son trabajar por etapas, es decir, se puede crear una etapa antes o después de alguna ya creada. Por ejemplo, aquí podemos añadir una presentación. Por ejemplo, podríamos añadir un vídeo. Podríamos añadir aquí un vídeo. Pondríamos vídeo de presentación. Vale. Añadir un vídeo aquí que tendríamos que seleccionar, etcétera. Vale. No lo voy a hacer, pero simplemente para que veáis la filosofía, que lo que hacemos es crear etapas. Cuando hablamos de etapas, lo que hacemos es seleccionar qué tipo de información vamos a dar en cada etapa. Por ejemplo, en este caso, datos de Ego, lo que vamos a hacer es pedir algunos datos personales, vamos a preguntarte algunos datos personales, pero fijaos que aquí, de manera muy útil, nos permite hacer diferentes variables. ¿Cuál es tu nombre? Una variable de texto.
eres una variable categórica, varón, mujer, otra identidad. ¿Dónde has nacido? ¿Qué tipo de proyecto tienes? ¿Qué nivel de estudios? ¿Fumas, no fumas? Etcétera. ¿De acuerdo? Son variables descriptivas de ego. Aquí podríamos poner indicaciones para el entrevistador o entrevistadora. Y otra cosa buena que tiene Network Canvas es que nos permite previsualizar, ¿no? Por ejemplo, fijaos lo que os decía, uno de dos personales, una variable de texto, una variable categórica, otra variable es categórica. Y si le damos aquí, pues ya nos vamos al siguiente stage, a la siguiente etapa donde nos encontramos con un generador de nombres, ¿vale? Entonces, esta es la idea. La idea es que con Architect, aquí tenemos el Architect. Con Architect lo que podemos hacer es ir rellenando etapas. En este caso, datos de ego. Aquí tendríamos un generador de nombres, podemos añadir otros. Personas que conoces y que te conocen, el tipo de nodo. Una cosa muy interesante es que se pueden añadir otros tipos de nodos, como organizaciones o partidos políticos, por ejemplo. Otra cosa que es interesante es que se puede hacer un skip logic, que significa que si una persona es mujer o una organización es pública, se pueden hacer algunas preguntas en concreto, se puede hacer gestionar el cuestionario para que vaya por un sitio para el otro, ¿vale? Y bueno, en este caso hemos creado un generador de nombres que se llama nombra 25 personas. 25 es un número bastante grande, pero es el número que de entrada cognitivamente nos obliga a ir pasando por diferentes contextos sociales en los que interactuamos, ¿vale? Y podemos decidir diferentes maneras de cómo ver el progreso de nuestro trabajo, ¿eh? Podemos hacer un preview, nombres de personas, y aquí podríamos clicar y añadiríamos el nombre de una persona, ¿vale? Ahora lo haremos, ¿vale? Otra cosa interesante es que